Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video es el número 7 que les hago, que tiene como título Medidas de tendencia central. En este video vamos a hablar un poco acerca de qué son las medidas de tendencia central y de cómo se calculen para que puedas resolver tu actividad número 7, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con el tema. Este tema realmente es muy sencillo. Supongo que ya todos ustedes lo vieron con anterioridad. Y bueno, pues más que nada pretende ser un pequeño repaso de lo que ya sabes para que no tengas ningún problema a la hora de resolver tu actividad. Entonces vamos a ver. Primero que nada, ¿qué son las medidas de tendencia central? Bueno, les voy a leer una definición. Dice, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Entonces, ¿qué son las medidas de tendencia central? Bueno, son valores que pretenden representar un conjunto de datos, varios datos, ¿sí? Y lo que pretenden es como encontrar el centro de esos valores, el punto medio de esos valores. La primera de ellas, la media, esa tú ya la conoces porque de forma constante la estamos utilizando. ¿Qué es la media? La media es un promedio. Cuando tú tienes tus calificaciones al final del trimestre o al final del ciclo y sacas un promedio, lo que estás sacando es la media. ¿Y qué representa ese promedio? Pues es un valor que representa cómo te fue en ese trimestre o cómo te fue en ese ciclo escolar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que buscan hacer las medidas de tendencia central. O sea, representar con un solo valor un conjunto de datos. Y lo que buscan expresar o definir es ese punto medio. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces, ¿cómo se calculan? Bueno, ¿qué son y cómo se calculan? ¿Qué es cada una? Te hablaba ya acerca de la media. Vamos a empezar a platicar, a trabajar sobre la media. La media, como te decía anteriormente, es un promedio. Se representa con la letra X mayúscula. Y es un promedio, así de simple. Así como sacas el promedio de tus calificaciones, así es como calculamos la media. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a pensar que al final de este trimestre sacas 90 en matemáticas, 100 en español, 80 en artes, 70 en ciencias y, ¿qué será? 90 en educación física. Que esas son las calificaciones que obtuviste en estas 5 materias. Y lo que buscamos calcular es la media. Como te vuelvo a repetir, la media es un promedio. Entonces, ¿qué es lo que haces para calcular un promedio? Sumas todos los valores. Uno, 2, 3, 4, 5. Los 5 valores los sumas y lo divides entre 5. ¿Por qué entre 5? Pues porque tenemos 5 valores. Si tuviéramos 10 valores, pues dividiríamos entre 10, ¿no? Si tuviéramos 8 valores, dividiríamos entre 8. Así de simple es como se calcula la media. Entonces vamos a ver. 90 más 100 da 190, más 80, 270, 340, 430. Y esos 430 hay que dividirlo entre 5. El resultado sería
86. Ese sería el promedio de tus calificaciones, 86, y eso es la media. La media tendría un valor, vamos a ponerlo aquí, te vuelvo a repetir, la media se representa con la letra X, entonces la media sería igual a 86. ¿Sí? Así de simple se calcula la media. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, si no queda ninguna duda sobre la media, vamos a trabajar entonces con el segundo concepto o la segunda medida de tendencia central. ¿Cuál habíamos dicho que era la segunda medida de tendencia central? La mediana. La mediana se representa como M. ¿Y qué es la mediana? Bueno, la mediana es el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos. En el centro del conjunto de datos. Así de simple. ¿Y cómo la vamos a obtener? ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, lo primero que tienes que hacer es tu conjunto de datos que tengas, ordenarlo del valor más pequeño al valor más grande. Entonces, aquí el valor más pequeño sería el 70, luego sigue el 80, luego el 90, el otro 90 y el 100. Ahí está ordenado del valor más pequeño al valor más grande. Y vamos a encontrar el valor que se encuentra en medio. Para encontrar el valor que se encuentra en medio, en este caso es muy sencillo, pero si fuera una cantidad de datos más grande, podemos utilizar la siguiente fórmula, que es n más 1 entre 2, donde n es el número de datos. ¿Aquí cuánto valdría n? 5, porque tenemos 5 datos, entonces sería 5 más 1 entre 2 es a 3, ¿verdad? 5 más 1, 6, entre 2, 3. Eso quiere decir que el valor que se encuentra a medias, el valor de en medio, es el que está en la posición número 3. Aquí vuelvo a repetir, pues son 5 datos, es fácil saber cuál es el que está en medio. Pero a lo mejor cuando ya sean más datos, va a ser útil esta fórmula, n más 1 entre 2. Entonces, el valor que se encuentra en medio es el tercero, es decir, el 90. Por lo tanto, la mediana para este conjunto de datos es de 90. ¿Vamos bien? Ahora, mira, voy a hacer lo siguiente. Bueno, esa fue la mediana para este conjunto de datos, 90. Pero, ¿qué pasaría si en vez de que tuviéramos 5 datos, tuviéramos, por ejemplo, 8 datos? Vamos a poner aquí. Tenemos 5, vamos a pensar que sacaste un 60, que sacaste un 75 y que sacaste otro, un 80. Vamos a pensar que en algunas otras 3 materias no te fue tan bien y que esas fueron tus calificaciones de las 8 materias. Y queremos calcular la mediana. Bueno, pues sigue siendo lo mismo. El procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a ordenar primero de menor a mayor. Entonces, el menor sería el 60, luego sigue el 75, 60, 75, 80, 80. Ay, miren, este 70 se me estaba escapando. 60, 70, 80, 80, 90, 90 y el 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos 8 datos. Ordenados ya del más pequeño al más grande de forma ascendente. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el valor que se encuentra en medias? Bueno, puedo utilizar mi fórmula. N más 1 entre 2. ¿Cuántos datos son? 8.
más 1 entre 2. Eso me da 9 entre 2, 4.5. Entonces eso quiere decir que el valor o el punto medio de este conjunto de datos se encuentra aquí, entre el valor 4 y el valor 5. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando ocurre eso? Pues cuando ocurre eso lo que tienes que hacer es un promedio. La media va a ser igual al promedio de estos dos valores. 80 más 80 entre 2. En este caso, pues 80 más 80 entre 2 te sigue dando 80, ¿verdad? Pero si no fueran los mismos valores, vamos a pensar que hubiera caído aquí, 80 y 90. Aquí la media sería, la mediana sería 85. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, 80 más 80 entre 2, pues nos sigue dando 80. Pero te vuelvo a repetir, si los valores no son iguales como en este caso, pues entonces sí es importante que saques el promedio de esos dos valores. ¿Vamos muy bien? Entonces, esta sería la mediana. ¿Y la moda? ¿Qué es la moda? Bueno, vamos a seguir trabajando con este conjunto de datos. ¿Cómo se calcula la moda? La moda, que se representa como MO, es el valor que más se repite en tu conjunto de datos. Así de simple. El valor que más se repite en tu conjunto de datos, esa es la moda. Por ejemplo, aquí, si tengo 8 datos, tengo que aparece 2 veces el 80 y tengo que aparece 2 veces el 90. En este caso, este conjunto de datos se le llama que es bimodal, o sea, que tiene dos modas, que serían el 80 y el 90. Porque ambos se repiten 2 veces, o sea, hay un empate entre los dos. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es bimodal, tiene 2 modas. Pero generalmente los conjuntos de datos son unimodales. ¿Qué significa eso? Pues bueno, vamos a pensar que tuviste otra calificación, ¿no? Que sacaste, por ejemplo, 90 en alguna otra materia, ¿no? Y que tu conjunto de datos son 9 datos, no son 8, son 9. Entonces, si te fijas aquí, el 80 se repite 2 veces, pero el 90 se está repitiendo 3 veces. O sea, el 90 se repite más. Entonces, este conjunto de datos ya no sería bimodal, ya sería unimodal, o sea que tiene una sola moda. Y la moda sería 90. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la moda es el dato que se repite más veces. Si hay un solo dato, que es el que gana, el que está más repetido, entonces quiere decir que es unimodal y tiene una sola moda. Si hay un empate entre dos, pues es bimodal y me ponen los dos datos. Si hay 3 datos que están empatados, que son los que más se repite, va a ser trimodal y me pones ahí los 3 datos. Y ya, eso es la moda, así de simple. ¿Estamos? Ok, entonces, el tema es medidas de tendencia central. Tenemos 3 medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Y las medidas de tendencia central lo que buscan es encontrar un valor central, un valor representativo del conjunto de datos. ¿Cómo se calcula cada una de ellas? Pues ya ahorita lo platicamos. En tu actividad número 7, lo que vas a tener que hacer es calcular la media, la mediana o la moda, según sea el caso, según lo que te pida, en ocasiones los 3 datos, para pues, resolver el ejercicio. Si mal no recuerdo, son 5 ejercicios. Entonces espero que te sea de mucha utilidad el video y de todos modos ya sabes que si tienes alguna duda, pues me la puedes consultar por Classroom o por el correo electrónico. ¿Sí? Bueno, un gusto comunicarnos aunque sea por este medio y espero que pronto nos estemos viendo. Hasta luego.